Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a una edición más de la Reflexión Bíblica Dominical de la Iglesia Centro Cristiano Internacional de La Ceiba, Honduras. Pastor Alan Lorenzana para servirles compartiendo la palabra del Señor este domingo, Día de Dios. ¿Qué le parece si comenzamos este tiempo como normalmente hacemos, dedicando una palabra de oración, una palabra de súplica al Padre para la impartición de su Espíritu Santo, tanto a este tu siervo que va a compartir esta reflexión, como a cada uno de los corazones y las personas que de manera virtual estarán uniéndose con nosotros en este mismo instante o de manera diferida posterior a través de Facebook Live? ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros humildemente y le pedimos esto a nuestro Padre que está en los cielos? Padre Celestial, nos acercamos a ti, Señor, en esta hora, con una sola palabra de petición y de súplica, Señor, y es que tu palabra hoy, Señor, pueda tener el efecto que tú deseas en nosotros. Que tu palabra hoy, Señor, encuentre en cada receptor, Señor, alguien con un corazón bueno y recto, alguien que atesore, Señor, lo que recibe, alguien, Señor, que está dispuesto a obedecerte y poner en práctica tu palabra. Esto pedimos, Señor, por supuesto, como tú nos has dicho que es, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, siempre hacemos este ejercicio de súplica de oración inicial, porque la palabra del Señor, para llevar fruto, requiere cierta disposición de nuestro interior, de nuestro ánimo. Y esta es la disposición de atesorarla, de captarla, de no dejarla que pegue y rebote o que pase de largo. Es necesario apropiarnos de su palabra, hacerla nuestra, tomar lo que se dice en la palabra, en la Biblia, y decir: esto es para mí. ¿Qué debo de hacer? ¿En qué forma debo de ponerla en práctica? ¿En qué forma debo de guardar esto que el Señor me está ofreciendo el día de hoy? ¿Es esa tu disposición? ¿Cómo mostramos esta clase de disposición de atesorar la palabra del Señor, lo cual garantiza fruto para nuestras propias vidas en este tiempo y en la eternidad? Bueno, de esto se trata, de prestar atención, de no dejar que nada nos distraiga. Es fácil distraerse. Así que aparte su tiempo, aparte su atención, aparte su corazón y sobre esto voy a prestar atención. Segundo, si le es posible, y yo creo que para todos es posible, tome nota. En lo que usted está viendo este mensaje, esta reflexión, también ayuda si usted comenta. Si usted comenta. Es decir, si usted escucha algo que toca una fibra, toca una vena ahí, comente. Diga: ok, sí, Señor. O diga un amén. Y esto anima, ¿verdad?, tanto al predicador como al resto de la audiencia a también participar. Mientras más participamos durante el tiempo de la impartición de la palabra, es mejor, más se queda, más se guarda, más se atesora. Así que te invito a que hagas estas cosas. También quiero invitarte a que hagas like ahí en tu Facebook, por donde se está transmitiendo, esta es la plataforma que usamos, y también que hagas compartir. Cuando tú haces cualquiera de esas tres cosas, hacer comentario, hacer like o hacer compartir, lo que produce es un efecto viral en el cual otras personas de tus redes, de la gente que se ha asociado contigo en el Facebook, que son tus amistades de Facebook, ellos también van a tener acceso para poder ver. Gracias, Ingrid. Yo veo que inmediatamente que platicamos esto, tú hiciste eso. Gracias. Eso se llama ser obedientes, eso se llama estar dispuestos a actuar. Así que lo animo. Usted está viendo, haga un comentario, comparta, ¿verdad? Y estas cosas ayudan para que esto se difunda y otras personas sean beneficiadas por el consejo de la palabra del Señor. Muy bien, gracias. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he llamado los cuatro llamados. Los cuatro llamados. Estamos hablando en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Las últimas 3-4 semanas hemos estado en una serie en la cual Pablo le hace una seria exhortación a la iglesia de Éfeso y por extensión a toda la iglesia de todos los tiempos en todo lugar. Y en ella les dice: yo les ruego
¿verdad? Y les exhorto para que se comporten conforme al llamado que han recibido de ser el pueblo de Dios. Y mirábamos y hablábamos de qué se trataba ese llamado a ser el pueblo de Dios y cómo se comporta el pueblo de Dios. Y decíamos que el pueblo de Dios se comporta en unidad. Ese fue lo primero que desarrollamos, desempacamos, explicamos. Luego hablamos de que el pueblo de Dios es un pueblo que se comporta, que actúa en misión. Es decir, el pueblo de Dios siempre está en misión con Cristo. Esta es su razón de ser, por eso el Señor lo ha dejado ahí. También decíamos que el pueblo de Dios se comporta con gracia, como un pueblo de gracia. Y al hacer esto, imitamos a Jesús, ¿verdad? Vivimos tanto en la gracia del Señor para nuestras vidas, pero al mismo tiempo extendemos la gracia del Señor a nuestro prójimo de manera horizontal. Y hoy quiero también hablar un elemento importante que tiene que ver con el llamado de Dios a la iglesia, y retomamos un poquito aquel tema del llamado a estar en misión, y es los 4 llamados. Primero quiero que me acompañes y vayas a Isaías capítulo 6, ahí en tu Biblia, en tu casa, y que puedas leer conmigo Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 8. Este pasaje, ese pasaje famoso en la Escritura, describe una escena en la cual Isaías ve una visión asombrosa, maravillosa, y que es el origen de su llamado al ministerio profético para con Israel. Y en esta visión, escuche lo que dice el Señor y lo que Isaías responde. Dice Isaías 6:1: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Piense usted en esa visión tan maravillosa. Él ve el cielo mismo, el sitio donde está el gobierno del universo. Dios mismo en un trono maravilloso, alto, sublime, y seres celestes impresionantes de 6 alas que están alrededor. Y dice que estos cantaban y hablaban y daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siento hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Después de que recibió ese tratamiento de limpieza, el Señor hace una pregunta. No se la dirige específicamente a él. Él la habla para su hueste celestial, él la habla para su corte en el cielo. Y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde. Isaías responde de forma voluntaria y de forma inmediata y de forma agradecida. Después de que ha sido perdonado su pecado, inmediatamente responde y dice: yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, sería tal vez en lenguaje moderno, el lenguaje latinoamericano. Aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Esta es la respuesta al llamado de arriba. El llamado de los cielos, del Rey Jehová, quien desde su trono consulta y pregunta: ¿quién está dispuesto a ir? ¿Quién anunciará mi mensaje? ¿Quién llevará mi evangelio de salvación a las multitudes que están perdidas? Es un llamado del Rey, y la única respuesta correcta, apropiada del llamado de arriba, es la respuesta que da este hombre a quien sus pecados le han sido perdonados. Y yo te quisiera preguntar esta mañana y preguntarme a mí mismo:
¿Han sido tus pecados perdonados por el Rey? A pesar de la inmundicia, a pesar de nuestros vicios, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros egoísmos, a pesar de nuestros asesinatos y adulterios, a pesar de los abortos de estas naciones y de estos pueblos, a pesar de la rapiña y la corrupción, Dios perdona nuestros pecados. A pesar de nuestras palabras inmundas, el Rey de los ejércitos perdona nuestros pecados. Ahora este Rey, quien ha mostrado su gracia para ti, pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién será mi mensajero? ¿Quién se levantará? Irá y llevará el mensaje del Evangelio de la salvación. ¿Te ha sido perdonado tu pecado? ¿Te ha sido mostrada la gracia de Dios? Porque si es así, la única respuesta posible al llamado de arriba, la única consistente con la misericordia que se te ha mostrado, es la respuesta de Isaías. Heme aquí, aquí estoy. Yo iré, envíame a mí, yo lo haré, yo lo haré. Hay una llamada del cielo, el Rey la ha hecho ya. Jesús en Marcos 16:15 les dijo a sus discípulos, a los que habían creído en él, aquellos a quienes la gracia les había sido revelada, les dijo, id por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta es la voluntad del Rey, aquel de quien está escrito que toda autoridad le ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad, el Rey de los siglos, al Rey de los soberanos y de los reyes de la tierra. Y su mandato y su llamado es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo fuera? ¿Cómo sería si cada iglesia, si cada congregación local, cada miembro de la iglesia y cada una de sus familias estuvieran en misión? ¿Qué sería si todos estuviéramos en obediencia y si todos respondiéramos, aquí está mi familia, Señor, a mí está mi matrimonio, aquí está mi iglesia, vamos a ir, pero no mentalmente, no solamente en los cantos que cantamos el domingo, románticos y bonitos, no de poema, de hecho, de acción. ¿Qué pasaría si cada semana la iglesia se levantara? Si el domingo solo fuera un recargar de baterías para continuar en la misión y el lunes se predicara el Evangelio en cada barrio, en cada casa, en cada empresa, en cada trabajo. ¿Qué pasaría si en cada familia se predicase el Evangelio? Aquellos que han conocido a Cristo, compartiésemos el Evangelio. ¿Qué sucedería en el mundo? ¿Cuál sería el resultado inmediato? ¿Sabe cuál sería? La gloria de Dios llenaría toda la tierra. Usted puede pensar, no, pero ya la iglesia está haciendo eso. No, hermano, la iglesia no está en esto. La iglesia está en modo mantenimiento. La iglesia está primordialmente buscando lo suyo propio, buscando las sillas más cómodas, el aire acondicionado más potente, las pantallas más bonitas, el ministerio de alabanza que suene mejor, porque nosotros pensamos que eso es de la gloria de Dios. Pero Jesús nos ha hablado exactamente de qué se trata de dar gloria al Padre, y es ir y llevar fruto, fruto que permanezca. Es ir y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo lo haré, yo compartiré. E inmediatamente prepararse lo que sea necesario para poder ir y hacerlo. No dentro de un mes, no necesariamente a tierras lejanas, empiece por donde tiene sus pies puestos, ahí donde vive, en su barrio, en su colonia, en su vecindario, en su escuela, en su universidad, en su trabajo, en su mercado, en cualquier ambiente donde Dios te haya puesto. Dios te puso ahí y no es accidente. Es el plan de Dios, que tú allí seas el embajador de Él, su representante que va en su nombre, en nombre del reino de Dios, y lleves el mensaje de reconciliación a cada uno de los que te siguen. Esta es la respuesta correcta al llamado que viene de arriba, pero dijimos que eran 4 llamados. Leamos ahora el llamado que viene desde abajo. En Lucas 16, 27 y 28, vemos
una historia, usted tal vez la ha escuchado, la historia del rico y Lázaro. En esta historia que Jesús describe, porque no fue una parábola, sino una historia que él está contando, y él describe la situación de un hombre muy pobre, mendigo, enfermo, que está frente a la casa de una persona pudiente, de una persona que hacía banquete todos los días y que se vestía de la mejor manera y que tenía todo lo que el cuerpo le pudiera pedir. Y este le pedía y se alimentaba junto con los perros que le lamían las llagas de sus heridas, de lo que sobraba y caía de la mesa del hombre este rico. Este hombre rico se llamaba, hombre rico, ni siquiera se le pone nombre, el pobre se llamaba Lázaro. Nos cuenta Jesús que ambos murieron. Pero cuando murieron, en su estado después de la muerte, se encontraron en dos situaciones diferentes. Lázaro, quien había sufrido en este tiempo, estaba siendo consolado y estaba siendo bien tratado y estaba disfrutando. Pero el hombre que había sido mezquino y que no había compartido lo suyo, aquel que había sido el rico en vida y que había disfrutado todo en esta vida, se encontraba en una llama y en un tormento, estaba afligido y podía ver cómo el otro era bien tratado. Y él empezó a negociar con Dios y le dice: Señor, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y me dé un poquito en la lengua porque no soporto esta llama. No se puede, fue la respuesta. Y aquí es donde quiero que usted lea conmigo el llamado de abajo. Versículo 27 de Lucas 16, dice así: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi papá, porque tengo 5 hermanos, para que él les testifique, a fin de que ellos no vengan a parar también a este lugar de tormento. Hay una llamada en esa región de tormento de las almas que claman y piden que se les sea enviado a alguien a anunciarle a sus familias, ¿verdad? Que les prediquen el Evangelio, que les anuncien, que les prevengan de esta realidad, que aquel que ha creído en Cristo va a resucitar para vida eterna, pero aquel que no ha creído en Cristo y sus pecados no le han sido perdonados, va a resucitar también, pero para condenación eterna. Hay un llamado del infierno, que claman las almas, dicen: por favor, vaya alguien, envía a alguien, para que le diga a mi familia, para que le diga a mis amigos, para que le diga a la gente que yo conocí y quise, que no vengan a parar aquí como yo, que puede ser distinto para ellos. Ese llamado tenemos que escucharlo. Iglesia, escuchemos el llamado de los que ya pasaron y no conocieron a Cristo. Muchos se perdieron lejos de Cristo, vivieron vidas egoístas, vidas en sus pecados. Aquel que no se arrepiente y cree en sus pecados morirá y no pasará de muerte a vida, sino que vivirá en condenación eterna. Palabras de Jesucristo. Posiblemente algunos de ustedes: no, Dios es muy bueno, Dios no manda a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno va todo el mundo por su propio pie. Anunciemos el mensaje de la misericordia y de la gracia de Dios. Anunciemos que hay una salvación gratuita por medio de Jesucristo. Anunciemos la cruz de Cristo. Anunciemos la salvación de Cristo a todos aquellos que están cerca. Sí, a esos 5 hermanos de Lázaro, pero también a tus otros 4 hermanos y a tus primos y a todos tus parientes, porque la eternidad, y escúchelo y entiéndalo, la eternidad es para siempre. Y usted no quiere estar para siempre sin Dios. Esa es la llamada, la segunda llamada, la llamada de abajo. Pero hay una llamada más, y la llamaré la llamada de nuestro interior. Vamos a leer de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. También me acompaña usted ahí con su Biblia. 1 Corintios 9, 16 dice así: pues si yo anuncio el Evangelio, este es el apóstol Pablo hablando, si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué jactarme, porque siento la necesidad de hacerlo. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido mandada.
Es un mandamiento, dice Pablo. Yo tengo que hacer la buena voluntad y disfrutarlo. Pero aunque no sea así, igual lo tengo que hacer, porque es un mandamiento del Señor Jesús. Hay algo en nuestro interior, hay una voz interna de todo creyente que viene con la presencia del Espíritu Santo en la vida de los santos, de los que han nacido de nuevo, de los que han conocido a Dios en espíritu y en verdad, que les impulsa, que les guía, que les llama desde su interior a no quedarse callados, a compartir la verdad de la salvación con otros, a ir a los cercanos y a los lejanos. Es algo interno, es una compulsión, es la obra del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Sientes esa voz interior? ¿Oyes esa voz interior que te dice, háblale a este taxista, háblale a ese amigo tuyo que anda tan perdido, háblale a este primo que está metido en vicios, háblale a aquella persona que la encuentras en tan gran tristeza, depresión y soledad, háblale de mí, dile buenas noticias, dile el Evangelio, dile que Dios salva, dile que hay respuesta, dile que hay salida, dile que hay esperanzas, dile que Dios puede, dile que Dios quiere salvarlo, dile que Dios lo quiere ayudar, dile que Dios puede hacer cualquier cosa, que Dios es todopoderoso, que es el omnipotente y que Dios lo ama a él por nombre. Dile que Dios lo creó y lo creó para salvarlo. Dile que Dios lo creó para que cumpla con un plan y un propósito divino, plan de bien, plan de salud, plan de esperanza, plan de buena voluntad de Dios para con él y para con todos los hombres. Hay una llamada en nuestro interior. Es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, quien es, junto con el Padre, el dador de vida y el enviador de Cristo, el empoderador de la iglesia, el Espíritu Santo que te está diciendo, ve y dile, también te dará las palabras y te dará el poder y los dones necesarios. No tengas miedo. Escucha la voz de tu interior que te impulsa a la misión, que te señala a las personas, que te anima para hablarles, y ve y diles acerca de Jesús. Esta voz, ¿verdad?, es importante que seamos obedientes a ella. Muchas veces es suavecita, muchas veces es un murmullo, un viento suave, una brisa que te dice, ve, dile, compártele, cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo, cuéntale cómo Dios te resolvió, dile a aquel cómo Dios te sacó de esa deuda, cómo Dios restauró tu relación, cómo Dios sanó tu hija. Dile lo que Dios ha hecho en tu vida. No calles, habla, no calles. Sigue la voz de tu interior. Cuando el Espíritu Santo te señala, como lo hizo con Felipe y el etíope, y le dijo, ve, acércate a él. Acércate a él. Y acércate. Cruza el cuarto, cruza la calle. Acércate a ellos y háblales. Háblales de él. Háblales del Salvador que tú encontraste. O al revés, del Salvador que te encontró cuando tú también te sentías triste y perdido. Cuando te querías morir. Cristo te ayudó. Y esa voz que Él ha puesto en tu interior, el Espíritu Santo, te habla y te llama cada vez para que tú también compartas con otros. No seas rebelde. No seas desobediente. No resistas al Espíritu Santo. Porque Dios hará grandes cosas por medio de ti. Dios hablará por medio de ti. Dios impartirá vida eterna por medio de ti. Conviértete en ese embajador, en ese ministro del Evangelio para el cual Dios te salvó. Para lo cual Dios te salvó. Así eres verdaderamente un discípulo. Y así eres verdaderamente la iglesia y el pueblo de Dios. Pero decíamos que son 4 llamados a los cuales hay que escuchar y hay que obedecer. Y hasta el momento hemos hablado acerca del llamado de arriba, de Dios mismo. Luego hablamos del llamado de abajo, el llamado de las almas que han pasado sin Cristo a la eternidad. Y ahorita hablábamos recién del llamado del interior, de la voz del Espíritu Santo que te impulsa, pero todavía aún más. También está una llamada externa, la llamada del exterior. Pablo escuchó esta llamada. Quiero leer para usted en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 9. Y dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio del área de Grecia
estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Déjeme decirle, hay voces en el exterior de personas perdidas a todo nuestro alrededor, que nos llaman, que claman, que envían mensajes, que están diciendo prácticamente gritos, alguien venga, alguien hábleme, explíqueme. Innumerables veces, cuando hemos salido a las calles con nuestros hermanos de la iglesia a compartir el evangelio, como toda iglesia debe de hacer todo el tiempo, ¿verdad? Vas a encontrar personas que te dicen, usted es una respuesta a mi oración. Ahorita mismo yo estaba pensando en morirme. Esta mañana yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame, si tú eres real, si tú estás vivo, si tú eres de verdad, si tú eres cierto, envíame a alguien que me ayude, que me hable, que me cuente, que me explique. Tú puedes ser la respuesta a esa oración, porque hay gente del exterior, gente alrededor tuyo, que está pidiendo a Dios y que está clamando, a veces en un grito inaudible interior que solo se traduce en rostros tristes y demudados y amarguras, en enojos e iras innecesarias. Y lo que está clamando en su interior es alguien, hábleme, alguien dígame que esto tiene sentido, alguien explíqueme de la esperanza. Hay mucha gente que está así. ¿Puedes oírlos? Apunta tu dedo hacia afuera. Este es el llamado del exterior. Apunta tu dedo hacia adentro. Este es el llamado del interior. Apunta tu dedo hacia abajo. Este es el llamado de los que ya pasaron. Y levanta tu dedo hacia el cielo. Es el llamado más importante, el Rey mismo, quien nos está llamando y nos dice, vayan, hablen, anuncien, proclamen, cuenten, expliquen, en tiempo y en fuera de tiempo, sin excusas, sin demoras, hoy mismo. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida, comparte tu historia en poco tiempo, en un minuto, en medio minuto. Compártela a alguien y dile lo que Cristo ha hecho en tu vida. Antes de conocer a Cristo, era un joven confundido, a veces hasta con deseos de morirme. Pero un amiguito mío, compañero de curso, Manuel, me compartió el Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio trajo un cambio profundo en mi vida. Lo mejor que me ha pasado es conocer a Jesús. Jesús ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. ¿Quieres conocer a este Jesús? ¿Quieres tener un testimonio así? Aprende a compartir tu testimonio. Aprende a compartir el Evangelio. Necesitas saber, porque tú tienes ese llamado. Y si tú no lo has hecho nunca y no lo sabes hacer, es urgente que aprendas. En el PDF que vamos a compartir, luego vamos a pasar un par de videos que te pueden servir para aprender cómo hacer esto. Vamos a orar. Escuchemos y obedezcamos estos llamados para llevar el Evangelio a todas las personas posibles. Padre, hemos oído hoy tu llamado una vez más. Tu llamado, Señor, que tú le haces a la iglesia, de cumplir con su propósito, de cumplir con su misión. Señor, que no quede ninguno de los que están escuchando en este día, que no lleve este fruto que tú quieres que todos los creyentes lleven, de hijos e hijas espirituales, de personas, de discípulos nuevos. Ayúdenos, Señor, a obedecer, no a pensar en obedecer, no orar para obedecer, sino en efecto a poner por obra tu palabra. Gracias, Padre. Pedimos de esta forma. Dios te bendiga, mi hermano. Todo esto para la gloria y honra del Señor. Amén.